Dijeron que estaba hecha para obedecer, pero cuando el humano le tocó la muñeca, las luces de la nave parpadearon y ella susurró: «Entonces, ¿por qué pareces asustada?». Las luces del techo del espantapájaros parpadearon como estrellas moribundas, proyectando sombras sobre la bodega de carga. El olor a óxido y aceite impregnaba el aire. Las cadenas vibraron una vez y luego se detuvieron. Ethan Cross se ajustó el visor, observando la fila de figuras atadas al pilar de hierro en el centro de la habitación. Dos de ellas destacaron de inmediato, una con piel violeta, la otra de un verde esmeralda que brillaba bajo la tenue luz. No eran máquinas, al menos no del todo. Su pulso brillaba tenuemente bajo venas translúcidas, mitad orgánicas, mitad sintéticas. Desde la pasarela, la voz de un comerciante resonó: «Le devolvemos su dinero si no obedecen». La multitud rió, un sonido metálico ahogado por el zumbido de la nave. Ethan no rió, apretó la mandíbula. Ya lo había visto en otras colonias, creaciones construidas para el placer, la obediencia y la guerra. Había luchado para acabar con ello una vez, y sin embargo, allí estaba de nuevo, empaquetado y vendido. El traidor señaló a la pareja. Son gemelos sincronizados, comparten pensamientos, dolor, emociones. Rompes a uno, el otro recuerda. La morada alzó la vista, luego la fijó, desafiante. Su mirada se fijó en la de Ethan como si lo conociera de toda la vida. «No», articuló. No salió ninguna voz, solo la silenciosa súplica que se extendió por el aire entre ellos. Algo en él cambió. Dio un paso adelante, sus botas resonando contra la cubierta. «Me los llevo». La habitación quedó en silencio. Incluso la máquina pareció detenerse. La traidora parpadeó. «¿Ambas?». «Ambas», dijo Ethan con voz fría. Unos pocos créditos cambiaron de manos. Momentos después, estaba de pie frente a ellos. Cortó las cuerdas con una cuchilla de campo. Al caer las ataduras, la verde tropezó, aferrándose a su brazo. Su piel era fría, suave como el cristal calentado por la luz del sol. «No nos toques», dijo en voz baja, con un acento que curvaba las palabras. «Ahora eres libre», respondió. La morada negó con la cabeza. «La libertad no existe». Antes de que pudiera responder, la nave se estremeció. Una profunda vibración provenía de los motores. Las luces de advertencia se encendieron de color carmesí. Afuera, resonó el crujido metálico de las abrazaderas de atraque. Alguien regresaba. Ethan miró hacia el pasillo. «Muévete», dijo. Ninguno de los dos se movió. Lo miraron, se miraron el uno al otro, y luego volvieron a mirar el pilar de hierro al que los habían atado, como si la libertad misma fuera la trampa. Respiró hondo, forzando la calma en su voz. «Puedes odiarme después. Pero ahora mismo, si te quedas, mueres». Eso fue suficiente. Lo siguieron por el pasillo. Chispas llovieron de cables sueltos. Pasos retumbaron en algún lugar arriba. Guardias regresando. Ethan abrió una escotilla que conducía al muelle de carga. Más allá, la luz del desierto se filtraba a través de un panel roto del pasillo, áspera y cegadora. Los gemelos dudaron en el umbral, parpadeando por el sol. Ethan se giró una vez más hacia el oscuro pasillo del que habían escapado y murmuró en voz baja: «Garantía de devolución del dinero, ¿eh?». Entonces los miró, dos seres que se suponía que no debían sentir nada, y vio miedo, confusión y algo que parecía casi humano. La nave rugió tras ellos mientras salían a la arena ardiente. El viento del desierto golpeó como un muro. El calor relucía sobre las dunas, envolviéndolo todo en una mancha dorada. Ethan Cross se protegió los ojos mientras guiaba a las dos mujeres alienígenas lejos del carguero accidentado. Caminaron en silencio. La arena se movía bajo sus pies, susurrando como algo vivo. Tras ellas, la nave ardía, su casco escupiendo humo negro al cielo. Tras un largo rato, la de piel verde habló. Su voz era más aguda, menos asustada.
¿Por qué nos compraste humanos? Ni siquiera preguntaste el precio. Isen no aminoró la marcha. No importaba. Frunció el ceño. ¿Crees que nos estás salvando? Miró por encima del hombro. No. Creo que estoy impidiendo que alguien te posea. La morada había permanecido en silencio hasta ahora. Su voz, cuando llegó, fue baja pero clara. Y cuando te aburras de hacerte el héroe, ¿qué pasa entonces? Dejó de caminar y se giró para encararlos. Entonces tú decides qué pasa. Puedes caminar, puedes quedarte. No soy tu traficante. Por un momento, los tres se quedaron allí parados, con el viento aullando, la arena enredándose en el pelo, el sol ardiendo en lo alto. Entonces la morada apartó la mirada, murmurando algo en voz baja en un idioma que él desconocía. Isen volvió a moverse. Podía ver el brillo de su nave en el horizonte. Un pequeño transporte medio enterrado en la arena. Sus paneles solares estaban agrietados, pero funcionaban. Cuanto antes llegaran, mejor. Detrás de él, los gemelos susurraban entre sí en tonos cortos y melódicos. Captó fragmentos, miedo, ira, tal vez curiosidad. Fueran lo que fuesen, se mantuvieron cerca. Cuando finalmente llegaron al transporte, abrió la escotilla con llave e hizo un gesto hacia adentro. Entra. ¿Necesitas agua? Quizás parches medicinales. Dudaron. El verde parecía sospechoso. ¿Y si esta es otra jaula? Isen suspiró. Si hubiera querido prisioneros, te habría dejado atado a ese pilar. Algo así. El matiz en su voz la hizo detenerse. Entró primero. El morado la siguió, silencioso pero alerta, con los ojos escudriñando el interior como un soldado que analiza una trampa. Dentro, el zumbido de la nave era suave, casi reconfortante. Isen les entregó a cada uno una cantimplora y una barra de raciones. Los observaron como si les hubiera dado un arma. Cuando finalmente bebieron, el morado preguntó, ¿cómo te llamas? Isen, dijo, mirando la consola de navegación. ¿Y el tuyo? Ella dudó y luego dijo, La. Señaló a su hermana con la cabeza. Esa es Nova. Él repitió los nombres en voz baja, casi para sí mismo. Lyra y Nova, bonitos nombres. Lyra ladeó la cabeza, observándolo. Hablas como si hubieras perdido algo. Miró por la ventana, el desierto extendiéndose interminablemente frente a él. Tal vez sí. Afuera, el horizonte se ondulaba con un movimiento distante. Los vehículos se alejaban lentamente, pero se acercaban. Isen entrecerró los ojos. No estamos solos. LRA se acercó, el tenue brillo bajo su piel latía. Entonces espero que quien venga lo sepa, dijo en voz baja. Ya no estamos a la venta. Los motores de las naves que se acercaban retumbaban como truenos sobre las dunas. Las manos de Isen se deslizaron hacia su arma. La libertad, al parecer, ya exigía su precio. Los motores rugían sobre las dunas, profundos y pesados como un trueno cargado de intenciones. Isen se apoyó en el panel de control, con la mirada fija en las siluetas difusas que se acercaban a través de la tormenta de arena. Sus viejos instintos se activaron, calculadores, fríos, pero firmes. Manténganse agachados, les dijo. Tendrán rastreadores, sensores de calor. El escudo de la nave es débil. Nova se agachó cerca del suelo, su piel verde brillando levemente en la penumbra. No son traidores, dijo. Son cazadores. Nos llevarán de vuelta. La voz del LRA era aún más baja. Si nos atrapan, también te atraparán. Isen cargó el rifle. El peso le resultaba familiar en las manos. Entonces, no dejaremos que nos atrapen. Se dirigió a la escotilla, abrió una estrecha ventana y escudriñó el horizonte. 4 vehículos, naves ligeras de reconocimiento, deslizándose rápidamente por la arena. Todas llevaban el mismo símbolo en su casco. La espiral carmesí del consorcio, la corporación que fabricó a los gemelos alienígenas.
La respiración de Lyra se aceleró. Anularán la nave. Pueden controlar nuestros sistemas. Esta no, dijo Isen. Es tecnología vieja. No se comunica con sus redes. Nova esbozó una pequeña sonrisa sin humor. Ustedes, los humanos, y sus máquinas rotas. La miró. A veces, las cosas rotas no se pueden controlar. Por un instante, el silencio llenó la nave. Los motores exteriores se hicieron más fuertes, más cercanos. Isen accionó el encendido de golpe. Los propulsores de la nave tosieron, chisporrotearon y luego cobraron vida. El suelo vibró bajo ellos mientras el transporte avanzaba a trompicones, medio enterrado en la arena. El horizonte se inclinó en una tormenta de luz y polvo. Lyra se apoyó en la consola, su brillo latiendo erráticamente. Nos derribarán. No si choco contra el cañón, dijo Isen, apretando los dientes. Aguanta. La nave gimió, el metal chirriando al desprenderse de la arena y lanzarse hacia el barranco. Los rayos de plasma cortaron el aire, fallando por centímetros, iluminando la cabina con destellos de fuego azul blanquecino. Nova jadeó. Están fijando misiles. Isen hizo que la nave se lanzara en picado. La nave rozó las paredes del cañón, lloviendo chispas sobre la cabina. El mundo exterior se convirtió en una mancha de roca y polvo. Cada giro, una apuesta arriesgada. Desconocido. Cuando el último misil impactó en el acantilado sobre ellos, la onda expansiva recorrió el cañón, ensordecedora. Los escombros se estrellaron contra el casco. Las alarmas sonaron, luego el silencio. La nave se perdió en la sombra. Por primera vez, no hubo motores. Solo el sonido del viento aullando a través de la piedra. Isen exhaló lentamente, mientras el sudor le corría por el cuello. Estamos a salvo por ahora. Nova lo miró con los ojos muy abiertos. Arriesgaste tu vida por nosotros. Sostuvo su mirada. ¿Creen que son los únicos que han sido comprados y vendidos? La voz de LRA se suavizó. Ni siquiera nos conocen. Sonrió levemente. Tal vez no, pero sé lo que es querer salir. Por primera vez desde la subasta, la mirada de Lyra se suavizó. La tensión en sus hombros se alivió. Entonces, tal vez no seas como los demás. Isen volvió a mirar el desierto agrietado a través de la ventana. La tormenta finalmente amainaba, tenues estrellas perforando el crepúsculo. Confía en mí, dijo en voz baja. No lo soy. La nave yacía medio enterrada en la base del cañón, con el casco abollado por el humo. El silencio se apoderó de ella, roto solo por el leve tic-tac del metal al enfriarse. Isen estaba sentado en el suelo cerca de la escotilla, con el pulso aún acelerado y los pulmones ardiendo por la adrenalina. Lyra se apoyó en la pared, abrazando a Nova, quien temblaba. Su tenue resplandor biológico teñía las sombras de suaves tonos verdes y violetas. Por primera vez desde la subasta, parecían menos armas y más personas que habían olvidado cómo respirar sin miedo. Isen tomó el botiquín y se lo lanzó. Úsenlo. Sus sistemas colapsarán si no se estabilizan pronto. Lyra dudó, observándolo. ¿Por qué sigues ayudándonos? Se encogió de hombros con cansancio. Porque alguien debería haberlo hecho. Su expresión vaciló. Tú. Alcanza la cima como si hubieras perdido una guerra. Casi rió. Quizás sí. Su mirada se desvió hacia la boca del cañón, donde el viento nocturno aullaba suavemente. Una vez creí que estábamos salvando las colonias. Resultó que solo estábamos construyendo jaulas más bonitas. La voz de Nova salió débil pero firme. Entonces, ¿por qué salvarnos ahora? Isen la miró. El reflejo de su brillo se reflejó en sus ojos. Porque ya no quiero irme. Los tres se quedaron en silencio. La nave crujió al bajar la temperatura. Afuera, los últimos rayos de sol se filtraban por las paredes del cañón, convirtiendo la arena en fuego. Lyra rompió el silencio. Enviarán más. El consorcio nunca pierde lo que posee. Entonces nos aseguraremos de que no te encuentren,
dijo Isen. Se levantó y revisó los escáneres. El alcance de la señal aquí es limitado. Podemos escondernos para pasar la noche. Muévete al amanecer. Ella lo observó con una expresión indescifrable. Actúas como si nos debieras algo. Él no respondió. Tal vez sí. Tal vez vio demasiado de su propio pasado en la forma en que se estremecían con cada sonido. Cuando se giró, LRA estaba más cerca que antes. Su voz era más suave ahora, el desafío dando paso a algo más. Los humanos destruyen todo lo que tocan. Dijo. Y aún así, cuando cortaste esas cuerdas, te creí. Isen sostuvo su mirada. Entonces créeme de nuevo. No estoy aquí para destruir nada. Por un instante, ninguno de los dos se movió. El zumbido de los motores agonizantes llenó el espacio entre ellos. Firme como un latido. Nova se movió, el cansancio la arrastró hacia el sueño. Lyra la sujetó suavemente, bajando su cabeza sobre una manta doblada. La luz verde bajo su piel se atenuó, dejando solo el tenue brillo violeta de Lyra. Isen la observó por un momento antes de hablar en voz baja. Descansa un poco. Yo vigilaré. Lyra ladeó la cabeza, su voz casi un susurro. No nos tienes miedo, ¿verdad? Él sonrió levemente. Si lo tuviera, nunca te habría desatado. La comisura de sus labios se levantó apenas. Entonces tal vez seas tú quien necesita ser salvado. Isen apartó la mirada, el peso de sus palabras asentándose en lo profundo de su pecho. Afuera, el viento cambió de nuevo, trayendo el aroma de tormenta y ozono, recordándole que la mañana traería más que luz. Traería un ajuste de cuentas. El amanecer llegó silenciosamente, tiñendo el cañón de un dorado apagado. La tormenta había pasado, pero el aire aún temblaba con estática, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Isen salió del barco, sus botas crujiendo contra la arena. El cielo era vasto e infinito sobre él, cubierto de nubes pálidas y el tenue resplandor de soles gemelos que se alzaban en el horizonte. Él revisó el escáner perimetral. Ni señales, ni movimiento. Por ahora, eran fantasmas en el desierto. Dentro, LRA estaba sentado junto a Nova, que seguía descansando. La tenue luz bajo su piel latía rítmicamente, viva, frágil y real. Isen observaba desde la puerta, el suave zumbido de su respiración compartida llenaba la pequeña nave. Deberías dormir, dijo Lra sin mirarlo. Yo dormí, respondió Isen. Durante un minuto. Ella sonrió levemente. Los humanos nunca dejan de luchar, ¿verdad? Solo cuando no queda nada que valga la pena salvar, dijo, acercándose. Y ahora mismo, tengo algo que salvar. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de él, curiosos, casi vulnerables. ¿Te refieres a nosotros? Isen dudó. O sea, elección. Tuya, mía, de todos. Lra lo estudió con expresión indescifrable. Podrías habernos vendido. Podrías haberte marchado. Yo sí me marché una vez, admitió. De gente que confiaste en mí tras una guerra que ayudé a iniciar. No volveré a hacerlo. Por un largo instante, el silencio llenó la nave. El viento exterior traía el tenue silbido de las dunas al moverse. Lyra extendió la mano y rozó el panel de control con los dedos. Chispas de luz violeta se arrastraron bajo su tacto. Cuando nos liberaste, dijo en voz baja. Nuestros sistemas se conectaron con los tuyos por un momento. Por eso parpadearon las luces de la nave. No era justo, lo viste. Era una conexión. Isen parpadeó. ¿Conexión? Ella asintió lentamente. Nos tocaste y el campo neuronal se hundió. Es raro, imprevisto, peligroso. ¿Qué pasa si se queda?, preguntó. Lyra apartó la mirada. Entonces tu mente verá fragmentos nuestros. Nuestro dolor, nuestros recuerdos. Tal vez incluso nuestro futuro. Soltó una risita entrecortada.
Lo dices como si fuera algo malo. Su mirada se suavizó. Lo es. Si no puedes, maneja lo que encontrarás afuera. Un sordo estruendo resonó en el cielo. Motores distantes. El consorcio no se había rendido. Isen se dirigió a los controles. Podemos llegar a la cresta norte. Desde allí, puedo llamar a un amigo. Antigua red de resistencia. Te esconderán. Lyra se acercó. ¿Y tú? No respondió de inmediato. El silencio entre ellos fue suficiente. Morirás si te quedas, susurró. Él la miró con ojos firmes. Entonces moriré sabiendo que hice una cosa bien. Extendió la mano y lo agarró de la muñeca. Por un segundo, el mundo a su alrededor se desdibujó. El zumbido de los motores, el torrente de sangre, el tenue brillo de su piel fusionándose con el calor de su pulso. Isen, dijo en voz baja, con voz temblorosa. No hagas de esta tu última guerra, sonrió levemente. Entonces haz la nuestra. Los motores rugieron al ponerse en marcha. La nave se elevó entre el polvo, hacia un horizonte ardiente donde la libertad aguardaba. No prometida, pero posible. Y mientras la luz llenaba la cabina, Lyra susurró casi para sí misma. Quizás los humanos no sean los monstruos que nos construyeron para temer. Isen la miró, con una leve sonrisa tras el agotamiento. Supongo que tendrás que sobrevivir para demostrarlo. Afuera, la tormenta comenzó de nuevo. No una de la que huyeron, sino una que eligieron juntos. Dale a me gusta. Deja un comentario diciéndome qué habrías hecho en el lugar de Isen. ¿Lo habrías arriesgado todo para salvar al LRA y a Nova? Tus palabras importan. Cada comentario, cada vez que se comparte, mantiene vivas estas historias cinematográficas de ciencia ficción. Y si te encanta la aventura de HFY con auténtica emoción y conexión humana, suscríbete porque la próxima historia nos lleva a las profundidades de las galaxias donde el amor, la guerra y la humanidad se funden en algo inolvidable. Hasta la próxima, recuerda que a veces lo más fuerte que puede hacer un ser humano es elegir preocuparse.